Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy. Ayer, eh, recuerden que los domingos nosotros no tenemos clase. Eso es algo que debemos tener muy presentes. Antes incluso de recordar lo que estábamos viendo el día sábado, les voy a compartir el enlace. Sé que muchos ya saben dónde pueden ver las clases grabadas. De pronto otras personas todavía no. O se han perdido quizás alguna clase importante. Por ejemplo, sé que los sábados no muchas personas se conectan por, por el componente del ámbito laboral. Entonces les voy a compartir hasta el día de hoy lo que llevamos. Allí están todas las clases. Igual les voy a compartir tanto la primera, aunque ya se las he compartido varias veces, y la última, para que puedan entonces volver a retomar y si en algún punto no lograron ver una clase completa o hay algún tema que de pronto no lograron tomar nota, que a veces puede pasar, lo puedan entonces volver a retomar. Entonces, este que les voy a compartir es la clase uno, donde está toda la información, es muy importante tenerla en cuenta. Esta es la clase uno. Ya les voy a compartir la clase 6 que fue el día sábado. Y este último enlace es de la clase número 6. Ahora sí, voy a volver a retomar para que podamos continuar con el tema donde íbamos. Estábamos hablando entonces el sábado, lo que era principalmente el término epidemia. Recuerden que no se habla de epidemia porque no es una enfermedad, que no es que existan más casos naciendo con trastorno del espectro autista, sino que principalmente hay mejor información, más información, por ese entonces más personas accediendo a, a poder ser diagnosticadas correctamente, ya se detecta antes de los 3 años y que se buscan activamente más casos porque padres de familia, docentes, educadoras ya tienen en cuenta lo que son esos signos de alarma en el trastorno o en los trastornos del neurodesarrollo. Hablábamos entonces de la visión, un sesgo que existe hoy en día, que se ha subestimado el autismo en las mujeres, se ha dado un diagnóstico tardío, esto lo estábamos hablando y es muy importante tenerlo en cuenta, y se necesita más preparación, más conciencia sobre el autismo en las mujeres. Hablábamos de esa capacidad de las mujeres para tener eh, mejor enmascaramiento social, eso es fundamental. Y vamos a ver este video antes de revisar el caso clínico que teníamos pendiente. Vamos a trabajar sobre el caso clínico que les había anticipado el, el día sábado para que podamos analizar cómo es el autismo o cómo es un diagnóstico de autismo, las diferencias de un diagnóstico de autismo en las mujeres. Vamos a abrir entonces el material de estudio, vamos a ir a casos clínicos. Recuerden que el material de estudio, si de pronto todavía no lo han solicitado, la idea es que le escriban a la coordinadora Paula Contreras, ella con mucho gusto les va a dar toda la información de cómo adquirir ese material de estudio opcional que viene junto con la certificación y es fundamental certificarse porque les va a dar pues realmente puertas o abrir puertas para que puedan tener mejores oportunidades laborales y también que puedan soportar lo que es el proceso de aprendizaje, que puedan decir que sí, realmente saben. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir acá, trastorno del espectro autista en una mujer adulta.
Vamos a esperar que cargue, ya cargó. Recuerden que este ejercicio va a estar 7 minutos. Entonces, sé que muchas personas apenas están ingresando, entonces voy a dejar esta nota acá. Es muy importante que sepamos, o las personas que sepan que vamos a hacer en una actividad de lectura reflexiva sobre el caso para que podamos contrastar lo que ya hemos visto. Voy a dejar eso acá y nos veremos, creo que ni siquiera en 7 minutos, unos 5 minutos de lectura silenciosa para que podamos pasar con otro tema. Que el otro tema es un diagnóstico diferencial en el trastorno del espectro autista. Cómo saber qué es autismo, qué no es autismo y que lo podamos tener muy claro. Vamos a ver lo que son los diagnósticos diferenciales en el trastorno del espectro autista. Tenemos que considerar varios diagnósticos diferenciales, no es solamente uno. Hay algunos de los que vamos a ver que pueden concomitar con el trastorno del espectro autista, pero la idea es saber qué viene del autismo y qué proviene de cualquier otro diagnóstico. Entonces, ¿por qué es importante? La importancia de conocer muy bien qué es el trastorno del espectro autista, todas esas características que ya a lo largo del diploma hemos conocido y lo que es un diagnóstico diferencial. Nos debemos centrar en varios aspectos. Uno, la vida del paciente; dos, la familia; tres, lo que es el abordaje clínico. Entonces, ¿por qué es importante no tener diagnósticos erróneos? Primero, muchos síntomas que ya hemos visto del autismo, como el retraimiento social, la rigidez, las dificultades comunicativas, se parecen a otros trastornos. Por ejemplo, el TDAH también tiene una rigidez, los trastornos del lenguaje también van a tener dificultades comunicativas, pero también el trauma, también la ansiedad, también el trastorno de deprivación psicosocial, que es el primero que vamos a ver. Entonces, un diagnóstico diferencial es fundamental. Si nosotros no hacemos un diagnóstico diferencial adecuado, se puede etiquetar como un autismo o algo que no lo es. Entonces, claramente las intervenciones van a ser completamente erróneas, y se puede pasar de pronto por alto a ciertas condiciones que sí necesitan atención específica, por ejemplo, un trauma infantil que de pronto se combine o se diferencie, perdón, pues que se confunda con un autismo, que se dé autismo, pero realmente era un trauma infantil y no estamos trabajando lo que es. Entonces, un error diagnóstico puede llevar a varios años de intervenciones inadecuadas y traer consecuencias que son mucho peores para los niños y para las personas. Entonces, hay que definir muy bien el tratamiento adecuado. Cada diagnóstico requiere un enfoque completamente diferente. Por ejemplo, un niño con ansiedad social, un niño con mutismo selectivo, por ejemplo, necesita unas estrategias para manejar esa parte de el temor a hablar en cierto espacio. Un niño con autismo ya sabemos que necesita apoyo en esa comprensión de las normas sociales, desde su forma de procesar el mundo. Entonces, sin un diagnóstico claro, vamos a intervenir algo que no es, vamos a perder tiempo o recursos en terapias que no funcionan. Entonces, importante tener en cuenta el por qué es fundamental tener en cuenta lo que es o lo que son, porque realmente son varios trastornos diferenciales. El primero que vamos a conocer es la deprivación psicosocial grave. Es el más importante. ¿Por qué? Porque es, de hecho, uno de los diagnósticos que parecen un trastorno del espectro autista. Acá debo corregir la letra. Es pseudo autista o un cuadro pseudo autístico, es con P, porque hay dificultades en la comunicación, pero la reciprocidad social no es completamente atípica como en el trastorno del espectro. ¿Qué pasa en la deprivación psicosocial? O más bien, definamos la deprivación psicosocial. Ambos, sí, comparten manifestaciones, ambos pueden tener retrasos en ese desarrollo, retrasos en el desarrollo del lenguaje, problemas en las habilidades sociales, ambos van a también tener dificultades en esa regulación emocional, pero tienen causas completamente diferentes y tienen patrones muy diferentes. ¿Qué es la deprivación psicosocial? Es, o más bien ocurre, cuando un niño o una niña
Estuvo expuesto durante mucho tiempo, creció durante un tiempo en un ambiente donde se privan, por eso se llama deprivación psicosocial, se privan a estímulos emocionales, se privaron de estímulos sociales, el niño no tuvo estimulación, el niño no tuvo socialización, no había, digamos, un factor para poder estimular la parte cognitiva. Esto suele suceder de pronto en situaciones donde la situación familiar lleva a esa negligencia extrema, pero no solamente de pronto son niños que han estado expuestos o que han estado vinculados a familias que los, los maltratan, sino también a niños que de pronto han quedado huérfanos, no hay nadie de la familia que pueda de pronto hacerse cargo de su crianza y son niños que han estado en una institución. eh, Acá en Colombia se llama Institución de Bienestar Familiar, sé que también hay otras instituciones de índole privada, cambia obviamente el nombre de acuerdo al país, pero son niños donde ninguna parte de la familia se puede hacer cargo de ellos y llegan a la institucionalización, o son niños que han estado desde un marco de abuso familiar, abuso físico, abuso sexual, abuso de toda índole, y que al fin y al cabo, pues esto provoca una alteración en ese desarrollo normal del niño porque no hay una buena interacción del niño con el ambiente, no hay una buena interacción con esos cuidados adecuados y los derechos básicos que requieren los niños. Y es acá donde esa deprivación psicosocial grave va a traer primero retrasos en el desarrollo en diferentes áreas, incluidas las áreas más importantes que vemos en el autismo, que es una baja comunicación, una baja capacidad en el lenguaje. Incluso muchos niños con deprivación psicosocial pueden incluso llegar hasta tal punto, tal extremo que son niños no verbales, pero eso no los hace personas con trastorno del espectro. Recuerden que son dos características que la etiología o la parte del componente, pues como de la causa es diferente. En otros aspectos, la deprivación psicosocial grave también trae dificultades en ese apego, en la socialización. Es decir, los niños con deprivación psicosocial muestran poca confianza en los adultos, una tendencia a desconfiar, o al contrario, una dependencia que puede ser extrema. Y al fin y al cabo también hay agresividad, también hay ansiedad, hay un retraimiento, pero que no es el mismo retraimiento que podemos observar en muchas personas con autismo y que cuando, por ejemplo, hacemos una intervención en la deprivación psicosocial, siempre la intervención mejora. Es decir, cuando mejora el ambiente del niño, cuando ya hay un ambiente estable, un ambiente con cuidado, cuando hay terapia emocional, cuando ya el niño recibe un soporte social, esa parte de la deprivación psicosocial grave mengúa. Entonces, por eso se habla de un cuadro pseudoautístico, porque al principio parece como si fuera autismo, pero que realmente no es la misma característica del autismo. Ya sabemos que en el autismo, pues hay algo importante y es la triada o los núcleos que es dificultades en la interacción social y en la comunicación, intereses y comportamientos restrictivos y repetitivos y esa sensibilidad sensorial. ¿Qué diferencia clave? La causa. Es decir, la deprivación psicosocial, como les menciono, es una respuesta emocional y conductual al entorno, pero el autismo es un eh, diagnóstico de origen neurobiológico y el pronóstico y la respuesta del ambiente en esos dos diagnósticos son sumamente diferentes. Cuando hay un niño o una niña con deprivación psicosocial grave, puede mejorar si se les proporciona, como les menciono, un entorno adecuado. Pero en el autismo, así tengan un entorno adecuado, así hayan tenido una muy buena estimulación, pues ya sabemos que es una condición del neurodesarrollo, que es crónica. Cuando me refiero crónica, es que dura durante toda su vida. Es diferente la cronicidad a la gravedad y que requiere un apoyo continuo. Entonces, hay que tener en cuenta que en la deprivación psicosocial el niño mejora esas interacciones sociales, mejora el lenguaje, mejora el apego con pues un soporte adecuado. Pero en el autismo las dificultades sociales son más intrínsecas y que no están dependientes de lo que es el ambiente. Yo les voy a mostrar un experimento. Ese experimento es de 1969
Entonces tengamos muy en cuenta el lenguaje que se usa en el experimento que les voy a mostrar, porque lo que nos muestra o lo que nos quiere mostrar este experimento de 1969 era cómo los niños con una deprivación emocional, cuando había negligencia parental, tenían dificultades en ese neurodesarrollo en general. Algo que quiero que tengan en cuenta es la fecha, 1965. Es decir, empezó mucho antes ese experimento que saliera el término trastorno del espectro autista. Recordemos toda la historia que ya hemos revisado. Y la conclusión del estudio quiero que lo tengan muy en cuenta porque no quiero que tengan de pronto errores y que piensen que el autismo se da por una negligencia parental, no, sino más bien un cuadro pseudoautístico que tiene que ver con esa negligencia o la deprivación socioemocional. Vimos al final del video donde decía que la deprivación psicosocial grave puede causar trastorno del espectro autista. Recuerden el año del video, es 1969. Ya tenemos en cuenta muchas investigaciones que se han tenido pues hasta la fecha, hasta hoy, 2025, que desde el 2013 hasta hoy, hasta el año de hoy, hemos avanzado y hemos podido avanzar muchísimo em, con respecto al trastorno del espectro autista. Uno de los diagnósticos, u otro de los diagnósticos, aparte de la deprivación psicosocial grave, es el trastorno de la comunicación social. Tiene que ver con la parte más pragmática. ¿Qué características tiene este diagnóstico? Como tal, las dificultades están solo en ese uso de la comunicación verbal y no verbal, pero solamente en el ámbito social. Muy similares, sí, a lo que podemos encontrar en el trastorno del espectro autista, pero el trastorno de la comunicación social no, no tiene presente los comportamientos y los intereses restringidos que sí están presentes en el autismo y que son muy típicos del autismo. Entonces, la diferencia clave es esa, que carece de esos intereses rígidos, de esas repeticiones que sí están en el autismo. Otro es este, sé que a muchos les suena el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Voy a explicarlos más eh, importantes para el diagnóstico diferencial. Sin embargo, también dejo allí en las diapositivas y en el material de estudio los otros. ¿Qué características tiene el TDAH? Hay problemas en la atención, hay impulsividad. Recuerden que en el TEA también puede haber impulsividad, hay hiperactividad, hay hipercinesia, hay dificultades para regular su comportamiento e incluso las emociones. Pero una diferencia clave es que en el TDAH los problemas y los intereses sociales que aparecen en el TEA no están, ¿sí? O sí pueden estar, pero son más consecuencia de esa impulsividad, sí pueden tener claramente problemas en esa interacción social, pero que viene dada por esa consecuencia de impulsividad, esa falta también de atención, y no les dificulta, pues no se les dificulta en esa reciprocidad socioemocional, que es algo fundamental. Otra diferencia es el trastorno del espectro psicótico, donde ya sabemos que el autismo en algún punto o en alguna época se relacionó con la esquizofrenia erróneamente. Hoy en día sabemos que no, y que los trastornos psicóticos tienen una edad de inicio mucho más avanzada y la presentación también es diferente. Trastornos de ansiedad, específicamente lo que es el trastorno de ansiedad social o la fobia social, que es una característica que tiene el diagnóstico, y es que es un miedo intenso, una fobia intensa de esa interacción social por una preocupación de ser juzgado, de ser rechazado, lo cual al fin y al cabo pues también lleva a las personas a aislarse socialmente o a no tener pues como contacto de lo que son las situaciones sociales.
Pero entonces las personas con ansiedad social sí desean interactuar en el autismo también, pero como tal, en el autismo no hay esa parte de ser juzgado todo el tiempo, como si hay en esa parte, pues como del ámbito de la presentación social en la fobia social. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo para los trastornos del espectro autista? Entonces, tienen hermanos con un trastorno del espectro, de hecho, esto ya se ha estudiado en varias ocasiones, tener un padre o una madre de mayor edad que hayan pasado ese límite típico o recomendado para poder entrar en gestación y que ya en algún punto también lo habíamos tocado, tener ciertas afecciones genéticas y tener un peso bajo al nacer y otras condiciones que son importantes. Vamos a ver esas bases neurogenéticas del trastorno del espectro autista. Para esto debemos tener en cuenta lo que es la genética y lo que es la herencia. No todo es genética, eso es importante hablarlo, y no todo es el factor ambiental. Pero sí hay que hablar que en el autismo hay una alta carga genética, hay una alta heredabilidad, hay múltiples genes implicados y hay mutaciones espontáneas o mutaciones de novo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que cuando hablamos de genética y herencia, acá me voy a devolver a esta presentación, una alta heredabilidad, es porque se estima que los factores genéticos pueden explicar de un 50 a un 90% del riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista, y que esas investigaciones ya han mostrado que si un niño tiene autismo, hay una mayor probabilidad que dentro de la misma familia otro niño o un hermano mayor, un hermano menor, un hermano menor también lo desarrolle, especialmente en gemelos monocigóticos, es decir, gemelos idénticos. También que hay múltiples genes implicados con una carga genética que es importante hablarlo, entonces no existe un único gen del autismo, eso es falso. En su lugar se cree que existen más de 100 genes implicados en esas variaciones de la parte genética del trastorno del espectro autista, donde esos genes, múltiples genes implicados, juegan un papel importante en cómo se desarrolla el cerebro, cómo se da esa sinapsis, cómo se da esa evolución y organización del cerebro. Y cuando me refiero a mutaciones espontáneas, es que algunas formas de autismo se han relacionado con mutaciones de novo. ¿Qué quieren decir de novo? Que no estaban genéticamente predispuestos, es decir, que ocurren de manera espontánea en el esperma y en el óvulo de los padres y que no estaban presentes previamente en los genes. Entonces, esas mutaciones influyen en el desarrollo cerebral del feto. Hay una tendencia familiar de un 2% de probabilidad de que una familia con un hijo autista pueda tener otro hijo con el mismo diagnóstico. Los cromosomas de los que ya hemos hablado en varias ocasiones, los gemelos monocigóticos, que hay una alta probabilidad, más del 50% de los casos que puedan compartir el diagnóstico, y que cuando se habla de la principal causa de discapacidad hereditaria es con el X frágil. Esa información es muy importante. Más del 80% del riesgo de trastorno del espectro autista tiene una clara base genética y que hay más de 100 genes relacionados, eso se los expliqué. Acá hay algunos genes que en las investigaciones nos han podido entonces dar eh, por qué se altera ese desarrollo neuronal, cómo se altera la sinapsis, la plasticidad cerebral. Esos genes se han encontrado que afectan esa formación de la sinapsis y el mantenimiento de la sinapsis y acá en el desarrollo cerebral. Entonces, esta información, lo que les mencioné, aunque hay genes asociados al trastorno del espectro autista, no suele ser causado por un solo gen, sino una combinación compleja de variantes genéticas, pero que influyen con esos factores ambientales. Es fundamental tener en cuenta que sí, se ha hablado de que el autismo es genético, muchas investigaciones no lo han hecho saber, pero que no podemos eh, decir que todo el autismo es a nivel genético. No, también tiene una alta carga de ese ambiente que, pues, en donde la persona está vinculada. Recordando un poco del autismo sindrómico, en esto no me voy a detener porque ya lo explicamos
en alguna clase, que es importante igual retomarlo, lo que es el autismo sindrómico, y una pregunta que es muy recurrente. ¿Se puede prevenir? No. El autismo no se puede prevenir, pero sí se puede detectar temprano. Cuando me refiero a temprano es después del nacimiento. No hay actualmente una prueba diagnóstica dentro de el periodo de gestación. No, recuerden que tiene que ver con el neurodesarrollo, entonces tiene que ver también con esa parte prenatal, perinatal y postnatal, pero sí se dan intervenciones oportunas con un diagnóstico oportuno. Vamos a hablar de las bases neurobiológicas que ocurren en el trastorno del espectro. Hay que tener en cuenta esta parte, hay defectos en la migración neuronal, hay un retraso en la mielinización, sobre todo esos lóbulos frontales, ya se los voy a explicar, hay una mayor densidad dendrítica, hay alteraciones en la sinaptogénesis, menor poda neural, menor apoptosis y menos células cerebelosas en el lado derecho. Bueno, entendiendo entonces que en el neurodesarrollo del trastorno del espectro autista, debemos comprender que hay alteraciones en ese desarrollo cerebral. Ya vimos que algunos genes tienen una implicación importante, pero también factores de riesgo a nivel ambiental que catalizan un poco esa parte em, del desarrollo de lo que es el diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de un neurodesarrollo atípico, hablamos entonces que hay alteraciones en esa conectividad a nivel cerebral. Es decir, el cerebro con autismo se caracteriza por una conectividad que es diferente entre regiones cerebrales. Entonces hay una hiperconectividad local, hay una comunicación que es excesiva entre neuronas, pero que son muy cercanas. A eso es lo que pues atañe el término sobreconectividad. Y esto explica por qué muchas personas con autismo tienen intereses restringidos, tienen habilidades más específicas, lo que ya en algún punto hablábamos de la memoria tan detallada, ese talento en áreas que requieren tantos detalles como música, matemática, el arte, pero hay una hipoconectividad a larga distancia, es decir, una sobreconectividad a cercanía y una hipoconectividad a larga distancia. Las conexiones entre regiones cerebrales que son mucho más alejadas son mucho más reducidas y pues afectan esas funciones que son más complejas, como la integración social, la comprensión emocional, la teoría de la mente de la que ya hemos hablado y la planificación a nivel ejecutivo. También debemos tener en cuenta, eso es lo que les mencioné de conectividad cerebral, hiperconectividad local, hipoconectividad global. Debemos tener en cuenta lo que es el desarrollo cerebral. Hay un crecimiento temprano excesivo, es decir, en el autismo, durante ese neurodesarrollo, durante esos primeros años de vida, el cerebro de algunos niños con autismo tiene un crecimiento exponencial, tiene un crecimiento excesivo de ese volumen cerebral. Luego ya se para, ya se regula, pero hay un crecimiento en esa corteza prefrontal, en lo que es el cerebelo, en lo que es la amígdala, y esto ocurre aproximadamente de los 6 a los 2 años de edad, una etapa que es fundamental para ese desarrollo social, para ese desarrollo comunicativo, y este crecimiento, como les menciono, se desacelera. Ya después de los 2 años empieza a tener pues un crecimiento típico, pero al fin y al cabo puede reflejar una alteración en esa poda sináptica. ¿Qué es la poda sináptica? Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para eliminar conexiones que ya no usa o conexiones que son débiles, conexiones que son completamente innecesarias, las elimina y así es el cerebro optimiza su funcionamiento. En el autismo es un proceso, esa poda neural es un proceso menos eficiente y sobregenera o genera una sobrecarga sensorial y una dificultad para filtrar lo que son los estímulos. Tenemos unas estructuras específicas que tienen alteraciones. Entonces, alteración en la amígdala, alteración en el cerebelo, alteración en la corteza prefrontal, que ya hemos mencionado. Eh, entonces, muestran unas diferencias, primero en la función, segundo en el tamaño, en las personas con autismo,
Ya hemos hablado de la corteza prefrontal, que tiene que ver con esas funciones ejecutivas, planificación, el autocontrol, el automonitoreo. Y claro, como hay una alteración tanto en la conectividad como en la estructura y como en la función, pues ya explica lo que son las conductas repetitivas, lo que es la rigidez cognitiva, que ya hemos hablado bastante de eso. ¿Qué pasa en el cerebelo? En el cerebelo, bueno, el cerebelo no solamente participa en lo que es la coordinación, sobre todo en esa coordinación motora, sino que también tiene un papel importante en lo que es el procesamiento eh, sensorial y también la capacidad de atención. No es la única estructura, obviamente hay más estructuras jugando ese papel importante, pero el cerebelo también participa en eso. Entonces, hay cambios estructurales que se van a asociar primero a la torpeza motora que podemos encontrar en el trastorno del espectro y lo segundo es la desregulación sensorial. También hay una alteración de otra área fundamental y es la amígdala cerebral. La amígdala tiene un procesamiento emocional importante, tiene papel fundamental en ese reconocimiento de lo que son las expresiones faciales y en el autismo puede estar hiperactiva o puede al contrario estar alterada, que se relaciona con esa ansiedad social, con esa dificultad para eh, trabajar con las emociones, para comprender también la parte emocional. La genética, que ya hemos hablado, que hay muchas variantes y múltiples genes que afectan esa sinapsis y el desarrollo cerebral, que ya lo vimos, lo que es genética y herencia, los neurotransmisores. De hecho, hay varios desequilibrios en esa parte de las neurotransmisiones en el autismo. Hay desequilibrios químicos. Se han identificado en las investigaciones que hay una alteración en ese sistema de neurotransmisión, GABA, que es un inhibidor. Cuando hay un déficit en nuestro cerebro, lo que hace es generar una hiperactividad neuronal. Y como genera una hiperactividad neuronal, hay dificultad también, y que es una dificultad muy vista en el autismo para inhibir estímulos que no son relevantes, para inhibir comportamientos que al fin y al cabo son repetitivos, estereotipados. El glutamato, por otra parte, GABA inhibidor, glutamato es excitador y cuando hay un exceso de lo que es glutamato, al ser un excitador, al ser un neurotransmisor excitador, lo que pasa es que provoca una sobrecarga sensorial, aumenta esa parte de ansiedad. No son los únicos neurotransmisores que están implicados. De hecho, también tenemos acá la serotonina y la oxitocina, también tienen desequilibrios importantes. Entonces, por ejemplo, la serotonina, muchos estudios muestran que cuando hay niveles elevados en sangre en las personas con autismo, va a afectar primero el estado de ánimo, va a afectar el sueño, va a afectar la conducta social y la oxitocina, y bueno, y también está la vasopresina, que son hormonas relacionadas con ese vínculo eh, social y que en el autismo hay una muy baja disponibilidad. Eso con relación o con respecto a los neurotransmisores. Hay una neuroinflamación. Acá entonces hay que hablar de una activación de la microglía y las citoquinas y un procesamiento sensorial, que hay alteraciones en ese filtro sensorial, en esa integración multisensorial, que es importante entonces tenerlo en cuenta. Ya sabemos que hay hipersensibilidad, eh, una hipersensibilidad en muchos casos. ¿Qué tenemos en el trastorno del espectro? Hay un exceso de sinapsis. Entonces hay 40.000 sinapsis nuevas por segundo antes de los 2 años. Lo que les mencionaba, que de los 6 a los 2 años el cerebro de las personas con autismo crece exponencialmente, pero no solamente esto, sino también hay un exceso de conexiones. Y a medida que el cerebro se va especializando, se van a ir mielinizando. Pero en el autismo
no hay una adecuada eliminación, es decir, hay problemas en esa poda neural que en relación, por ejemplo, en los adolescentes, que llega a un 50% en la adolescencia, en el autismo solo llegaba a un 16%. Entonces, claro, hay un exceso de sinapsis, lo que les explico, que claro, como hay exceso de sinapsis, también hay dificultades en sintetizar o filtrar información. Hay alteraciones en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura de conexiones o fibras interhemisféricas. Lo que hace es conectar hemisferio derecho con hemisferio izquierdo y que se puedan coordinar de manera adecuada. De hecho, esta parte del cuerpo calloso me recuerda mucho a una estudiante que tuvo en el diplomado que mencionaba que una de sus nietas tenía autismo, pero que también tenía una agenesia del cuerpo calloso. En general, en el autismo no hay agenesia del cuerpo calloso, pero pueden concomitar. Y claro, al tener una hiperconectividad, al no tener una buena conexión intercerebral, puede explicar muchos cambios o muchas alteraciones de esa corteza cerebral en el trastorno. Esa alteración o esa conexión diferente es lo que hace que tengan ciertas dificultades, ciertas limitaciones en lo que es la teoría de la mente. Hay una hipersensibilidad neuronal, sobre todo en ese sistema límbico. Hay anomalías en las pues en las neuronas espejo, en las células de espejo, que van a dificultar la teoría. Sin embargo, es importante aclarar que hasta el momento actual no se han identificado pues un solo marcador biológico totalmente confiable. Es una interacción entre lo que es la genética y lo que es también el ambiente, que es fundamental tener en cuenta esos aspectos. Vamos a hablar de otro tema y es el neurodesarrollo típico para tener en cuenta cómo es el desarrollo atípico. Entonces, para poder conocer cómo es una desviación, vamos a trabajar cómo es el desarrollo cerebral normal. Vamos a hablar de la generalidad del neurodesarrollo, lo que son los hitos del neurodesarrollo, lo que son el componente del periodo crítico y el periodo sensible, que es fundamental. Pero antes, vamos a responder, antes de entrar a nuestro descanso, para que no quede corto el tema, algunas dos preguntas que tengan por acá. Bueno, por acá Daisy nos da la siguiente pregunta. Dice, cuando hay un niño con diagnóstico de autismo, cuando hay un niño con diagnóstico de autismo en el aula, se le dificulta estar en el puesto por un periodo mayor a 15 minutos, no mantiene una concentración y atención sostenida, puede verse relacionada con un TDAH o puede ser una falta de trabajo de regulación de conducta sobre el trastorno del espectro autista. Entonces, sí, puede ser un TDAH comórbido, puede ser que sí tenga el diagnóstico de autismo, pero que quizás no le hayan descubierto la parte de la comorbilidad, que es el TDAH, que como son dos trastornos del neurodesarrollo, pues son muy comunes que estén ahí como tal. Entonces, sí, es muy frecuente que un niño con diagnóstico de autismo tenga también síntomas de lo que son los criterios diagnósticos del TDAH. De hecho, con comita en un 30 o un 80% son muchísimo, dado que son diagnósticos de neurodesarrollo.
pero también puede verse la falta de intervención conductual o esa parte de autorregulación. Entonces, no sé si de pronto el caso que me estás diciendo ya la persona ha tenido intervención, si ha estado de pronto bajo un seguimiento clínico, bajo un seguimiento neurológico o neuropsicológico, eh, si de pronto tiene pues como terapias ABA, terapias centradas en esa parte del autismo, porque también es muy posible el otro lado. Es decir, algunos tienes que evaluar qué está pasando ahí, indagar con los padres de familia o los cuidadores. Si es posible que el niño pues esté teniendo de pronto dificultades en esa autorregulación emocional sensorial, también puede ser porque no tiene de pronto una intervención. O, por ejemplo, se levanta del puesto porque necesita movimiento para estar autorregulándose, o no se distrae tanto por un déficit atencional primario, como sería en el TDAH, sino por una sobrecarga sensorial o una ansiedad. O quizás recuerden que también el tema de la motivación es muy alto en el autismo en cuanto al interés de una actividad, entonces puede ser que la tarea no tiene sentido para ellos o no esté adaptada a las necesidades que tenga tu estudiante. Entonces, hay que mirar clínicamente si realmente hay un TDAH comórbido. Si el niño de pronto tiene un seguimiento con neuropsicología, pues de pronto sugerirles a los padres o que lo puedan remitir a un neuropsicólogo. Nuevamente, igual le tienen que hacer un seguimiento, es importante, pero también mientras de pronto se le da un diagnóstico confirmativo de una comorbilidad, aplicar estrategias más estructuradas en el aula, sobre todo en el TDAH, con apoyos visuales para motivarlos más, que sea, digamos, una parte de anticipación. Sí, Mirley es lo que acabo de explicar, puede dar un diagnóstico de autismo y TDAH juntos. Mónica, esto ya lo explicamos, la parte de la poda neural de un trastorno en el espectro autista y la adolescencia. Y hay un 16% en el autismo, mientras que en la adolescencia es un 50%. Vamos a ir a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a hablar de lo que son los neurodesarrollos típicos. Hablemos sobre las generalidades de lo que es el neurodesarrollo. Para eso nos debemos preguntar o desglosar el término, ¿qué es neurodesarrollo? Cuando hablamos de neuro, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es quizás cerebro, sistema nervioso, neuronas, habilidades cognitivas. Y cuando hablamos de desarrollo a nivel general, podemos hablar que es un cambio continuo, que tiene que ver con una maduración de la parte del cerebro, que hay cambios biológicos, hay cambios ambientales. En general, lo que es el neurodesarrollo es un proceso que es biológico y que permite la maduración del sistema nervioso y que nos permite a los seres humanos poder adquirir esas habilidades cerebrales, habilidades físicas, habilidades cognitivas, habilidades también de índole, incluso emocional, porque también debemos hablar de lo que es un neurodesarrollo emocional y por qué es tan importante conocer qué es el neurodesarrollo. Porque resulta que cuando tenemos claro, cuando conocemos y comprendemos qué pasa, en cada uno de los periodos del neurodesarrollo vamos a poder identificar qué estructuras, vamos a poder identificar qué procesos neuronales van a estar alterados y qué otros van por buen camino. Entonces, identificar qué pasa en cada uno de los aspectos, qué pasa en cada una de las etapas del neurodesarrollo es fundamental. Tenemos aspectos prenatales, aspectos perinatales y lo que pasa después del nacimiento. Desde el ámbito prenatal ya estamos
preparando biológicamente, pues, o la mujer gestante ya se está preparando biológicamente para poder llevar ese proceso de gestación que no es fácil. Entonces hay que tener en cuenta también esas causas conductuales. Si hubo o no un consumo de sustancias psicoactivas, va a afectar el esperma, va a afectar también esa parte del sistema de la madre, si hay consumo de tabaco en exceso, si hay consumo de alcohol y también la madurez parental. Hay madres gestantes de 40 años, incluso mucho más, que llevan a cabo un proceso de gestación. Eso depende mucho también de muchas características individuales de cada persona, pero a nivel de lo biológico del ser humano, una mujer está mejor preparada de los 20 a los 35 años para poder llevar a cabo ese proceso de gestación. No quiere decir que todas las mujeres que tengan una madurez parental o los padres con madurez parental, porque se va debilitando esa característica o la fortaleza del esperma, van a tener todos dificultades a nivel del neurodesarrollo, no, pero sí aumenta la probabilidad. Factores perinatales, donde hay mutaciones, alteraciones genéticas, alteraciones también cromosómicas, y factores postnatales como la hipoxia, anoxia, la prematurez, las lesiones a nivel del nacimiento, por ejemplo, si son niños que tengan una lesión en el parto, por ejemplo, con la ayuda de los forceps, donde en muchos casos también hay dificultades acá. Ya una formación, es decir, cuando ya se ha desarrollado, por ejemplo, el corazón, los brazos, las piernas, cuando ya ha pasado, por ejemplo, el corazón a la semana 12, un ejemplo, de la semana 10 o 11, 12, ya ese riesgo de fondo se reduce considerablemente. ¿Por qué? Porque ya pasó ese periodo crítico de formación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que incluso dentro del periodo fetal, dentro del desarrollo fetal, tenemos riesgo de fondo. Por ejemplo, acá tenemos que el mayor riesgo está en el proceso de neurodesarrollo. Miren que, por ejemplo, el cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso central, tiene mucho tiempo para poder estar en ese riesgo de fondo, en ese periodo crítico del desarrollo fetal. Este que ustedes ven acá, que es un color más sólido, son defectos estructurales y acá mayormente son probabilidad de defectos más de corte funcional, la ontogenia del sistema nervioso central. Entonces, por eso debemos tener tan en cuenta lo que es el proceso de neurodesarrollo como un proceso sumamente delicado. Es un proceso que es delicado, pero que también es dinámico entre la interacción del niño, la genética, el ambiente. La epigenética juega un papel fundamental en el neurodesarrollo y que el niño a través de la experiencia también obtiene esa maduración del sistema nervioso central. Es un proceso que inicia desde temprano en la vida, inicia incluso en ese periodo fetal, en ese periodo embrionario y culmina hasta que nosotros ya estamos entrados en la adolescencia, porque en la adolescencia es donde ya se culmina de mielinizar una estructura fundamental y es la parte prefrontal, que es la última, de hecho, en mielinizarse. Un momento, corrijo algo de la pantalla.
Entonces, ¿qué entendemos por esos dos ámbitos? Debemos tener en cuenta que tanto crecimiento como desarrollo van a estar vinculados en ese proceso de formación del sistema nervioso. ¿Qué entendemos por la palabra crecimiento? Cuando hablamos de crecimiento es un proceso más de tipo cuantitativo, perdón, sí, cuantitativo, eh, y cualitativo también, en muchos casos, pero sobre todo cuantitativo, que se refiere a un aumento ya sea un incremento de tamaño, de volumen, implica entonces una formación corporal, un cambio en la formación corporal, implica un cambio en el peso, en la talla, por eso es de tipo cuantitativo, se puede medir más que cualificar, pero igual también se puede calificar, cualificar, pero sobre todo medir. Principalmente se mide en unidades de peso, de talla, de perímetro cefálico. Entonces, un ejemplo es un aumento, por ejemplo, de estatura. Un niño cuando incrementa esa masa muscular se puede medir, es visible, es más que obvio ver que un niño de 1 año no es lo mismo que un niño de 4, ni un niño de 7, ni un preadolescente, por eso se puede verificar a nivel visual, pero también tiene límites. Por ejemplo, dejamos de crecer en estatura en la adultez, ya llega una edad donde no crecemos más, y que también ese crecimiento está influenciado por factores genéticos, por factores nutricionales. Nosotros no aumentamos la masa muscular si no tenemos la ingesta adecuada pues, de nutrientes. Eh, Nuestro cerebro no se nutre si no tenemos unos buenos nutrientes, pero también de factores hormonales. Y el desarrollo, que es este de abajo, es más de tipo cualitativo. El desarrollo es algo continuo. Eh, Es un proceso que implica una maduración funcional y una adquisición de habilidades físicas, habilidades cognitivas, habilidades sociales, emocionales a lo largo del tiempo. Hablamos que el neurodesarrollo no se frena, no para, es continuo. Es claro que nosotros, por ejemplo, en ese neurodesarrollo del sistema nervioso central, para, sí, pero nosotros todo el tiempo estamos desarrollándonos a nivel social, a nivel emocional, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a leer, controlar las emociones, por ejemplo. Muchas personas solo lo hacen cuando están adultos. Aprendemos un nuevo idioma, estamos desarrollándonos, pero el crecimiento sí es o sí se frena. En cuanto al desarrollo, no siempre es visible el desarrollo. Nosotros no siempre vamos a ver que una persona se está desarrollando, por eso es más de corte cualitativo y que incluye aspectos neurológicos, aspectos también de corte psicológicos y aspectos también de corte social. Es un proceso que va desde la concepción hasta que nosotros eh, somos adultos. No se limita a un solo aspecto, es decir, no solamente abarca lo motor, sino lo cognitivo, lo afectivo, lo social. En resumen, ambos, tanto crecimiento y desarrollo, son indispensables. El crecimiento es aumentar de tamaño, pero lo que es el desarrollo es madurar en capacidades. Ambos ocurren juntos. Es importante, pero a ritmos posiblemente diferentes. Entonces, ¿cuáles son los principios del desarrollo y el crecimiento? Pero sobre todo el desarrollo. Se produce en sentido cefalocaudal de la cabeza hacia los pies. Nosotros vamos desarrollando primero los procesos o las habilidades más sencillas hasta evolucionar a las que son mucho más especializadas, de lo general a lo particular. Por ejemplo, nosotros mielinizamos primero esas partes de los reflejos, el reflejo palmar, se integra con la parte del agarre y son procesos organizados, son secuenciales. Nosotros no podemos desarrollar, por ejemplo, primero el lenguaje si previamente no hemos desarrollado lo que es la parte sensorial, porque para el lenguaje necesitamos la parte auditiva, la parte visual y la parte también fonológica. Entonces, tiene que ver con un proceso influenciado por secuencias, de lo más sencillo a lo más complejo. Primero, como les mencioné, esas áreas sensitivas a las áreas un poco más complejas, como es el área del lenguaje. El cerebro de un recién nacido aumenta de tamaño luego de los 2 años. En el recién nacido pesa 350 gramos. A los 2 años aproximadamente, eso depende mucho, recuerden, de factores genéticos, de factores también ambientales, nutricionales, de factores
individuales. A los 2 años aproximadamente debería pesar 1050 gramos y cuando ya llegamos a la adultez es diferente en hombres y mujeres, pero un aproximado pesa 1400 gramos. Ese neurodesarrollo tiene una triada muy importante que vamos a ver y es el periodo crítico, el periodo sensible, que ambos están mediados por un periodo de neuroplasticidad que empieza desde que nacimos hasta que nosotros ya entramos en nuestra vejez. En el neurodesarrollo nosotros tenemos lo que son hitos y lo que son parámetros de tiempo. Un hito tiene que ver con una conducta, con una habilidad, con una destreza específica, pero que para tener un hito, para poder alcanzar un hito, depende de un parámetro temporal. Y de ahí vienen los dos términos que son periodo sensible y periodo crítico. Son dos ventanas que se abren en momentos muy especiales, sobre todo hablando del periodo crítico, que el periodo crítico es un periodo un poco más estrecho, diferente al periodo sensible. Cuando hablamos del periodo crítico, hablamos que la persona va a tener pues más ventajas, el cerebro va a estar mucho mejor preparado para desarrollar ciertos componentes. Es una ventana temporal. El cerebro va a tener una adquisición de una habilidad y que este periodo crítico es desafortunadamente muy estrecho. Si no se eh, generó o si no se adquirió esa habilidad durante ese periodo, difícilmente se puede adquirir después. El periodo crítico no solamente depende de la individualidad de cada niño, sino que requiere de una estimulación temprana, requiere de un ambiente. Cuando hay un ambiente carente, por ejemplo, de interacción social o de afectividad, vamos a tener dificultades acá en ese periodo crítico. Eso es la labor de los educadores, la labor también de los padres de familia es estar muy alertas a lo que es el periodo crítico. Y el periodo sensible es una ventana temporal mucho más amplia. Incluso en el periodo sensible del neurodesarrollo, nosotros podemos adquirir habilidades cuando ya estamos mayores. Por eso se habla que tenemos esa capacidad, gracias a la neuroplasticidad, de poder trabajar o de poder aprender nuevos idiomas. Porque en ese periodo sensible sí que trabaja lo que es la neuroplasticidad. Es una ventana de oportunidades más amplia donde nos permite aprender habilidades como el lenguaje, como los sentidos, como el movimiento. Pero siempre va a estar mediada por un periodo de neuroplasticidad. Hablemos sobre el neurodesarrollo, la parte del inicio del sistema nervioso central. Es importante hablar que en el neurodesarrollo hay unos periodos, una ontogenia del sistema nervioso. Tenemos entonces la proliferación, la migración, el periodo de organización de la mielinización y la poda neural. La ontogenia, o cuando decimos la palabra ontogenia, nos referimos a lo que pasa de el embrión hasta la vida adulta. Es un proceso que no depende de un solo aspecto, depende de múltiples aspectos. De hecho, es sumamente delicado, es un proceso complejo, son varias etapas. La primera etapa, la proliferación, donde de hecho pues es la primera etapa del desarrollo embrionario, donde esas células del tubo neural, el tubo neural entonces es una estructura fundamental para que pueda entonces de allí surgir lo que es eh, las partes más importantes de nuestro cerebro, es decir, el tubo neural tiene un periodo de vesiculización, se divide en tres: cerebro medio, cerebro anterior y cerebro posterior. De allí salen otras 5 vesículas secundarias y de allí surgen, de cada una de las vesículas, áreas claves para ese proceso de ontogenia del sistema nervioso. Entonces, en el tubo neural, sobre todo en la parte ventricular del tubo neural, tenemos una formación muy importante.
Y la formación son las precursoras de las neuronas, que son los neuroblastos, y también tenemos los glioblastos. Los glioblastos son los precursores de lo que son las células gliales. Luego tenemos un periodo de migración neuronal, es decir, las células que recién nacieron, las células que recién se formaron, migran desde esa zona ventricular del tubo neural hacia otras zonas del cerebro, donde lo que van a hacer son, pues es que se integran con otros circuitos neuronales. Es un proceso guiado por aspectos físicos, por aspectos químicos, y puede durar incluso hasta el segundo trimestre de gestación. Recuerden la gráfica que estábamos trabajando hace ya. Después del periodo de migración neuronal, llega un periodo de organización o de diferenciación. ¿Qué pasa? Ya las neuronas migraron, ya están donde están, es decir, ya se instalaron. Una vez que esas neuronas ya alcanzan su destino final, ya lo que hacen es generar estructura, ya se empiezan a diferenciar, entonces ya están las neuronas piramidales, las neuronas sensitivas, las interneuronas, y durante esta fase de diferenciación se forman esas dendritas y se forman los axones, es decir, ya empiezan a generar conexiones neuronales. Luego llega un periodo importante que no menciona acá y es la sinaptogénesis. En esa sinaptogénesis, ¿qué pasa? A medida que esas neuronas maduran, comienzan a establecer conexiones entre sí, se empiezan a enlazar entre sí a través de lo que es la sinapsis. Esa sinaptogénesis lo que es, es muy importante porque se activa en esos primeros años de vida, y luego llega también esa apoptosis, que es la muerte celular programada, que ya sería algo importante de la poda neural, la última que ustedes ven allí. No todas las neuronas formadas en el cerebro logran sobrevivir. Aquellas que no logran establecer conexiones funcionales, o aquellas que no logran establecer conexiones fuertes, conexiones duraderas, son las que el cerebro elimina. Y es un proceso que sí o sí se debe dar. Esa poda neural es importante porque el cerebro no puede tener miles de conexiones allí. Hay muchos factores que de hecho influyen en lo que es la ontogenia, el sistema nervioso central. Primero, factores genéticos, que un factor genético o son los reguladores claves de ese desarrollo, de esa estructura, de esas conexiones. El ambiente prenatal, lo que es, por ejemplo, el estrés materno, la nutrición, si la madre entonces o la gestante estuvo bajo un proceso de nutrición adecuado, si hay una exposición a toxinas va a influir en ese desarrollo. Recuerden la gráfica que estábamos mencionando de la ontogenia. Pero también recuerden que el neurodesarrollo no es solamente a nivel prenatal ni perinatal, sino postnatal. Entonces, si el niño está expuesto a una buena estimulación sensorial, si hay experiencias tempranas que puedan impactar realmente a lo que ya hablamos de la neuroplasticidad, y que el niño pueda hacer al fin y al cabo pues conexiones a nivel sináptico. Resulta que hay unas alteraciones en algunos procesos. Si no se dan adecuadamente, tenemos ciertas alteraciones, por ejemplo, alteraciones en la proliferación, que uno de ellos es la microcefalia. La microcefalia a nivel neurológico es un tamaño mucho más pequeño de la cabeza del bebé en relación a su sexo biológico y en relación a su edad, y se debe principalmente a uno de los factores relacionados con la proliferación neuronal. Es decir, al nacer el perímetro craneal es mucho menor de lo esperado porque no se hizo la adecuada proliferación neuronal. Las neuronas constituyen realmente esa formación de nuestro cerebro. Y acá, a diferencia de lo que es el autismo, que en algún punto me lo preguntaron, que yo les explicaba que para el autismo no hay una detección prenatal, sino postnatal, acá la microcefalia sí. Con exámenes prenatales o incluso inmediatamente después del nacimiento, ya se hace un análisis de lo que es el perímetro cefálico, y ya nos damos cuenta si hay un cerebro considerablemente menor en relación a lo que debería estar. Entonces, en general,
La microcefalia está relacionada con retrasos en el desarrollo cognitivo. Las personas van a tener retrasos en ese desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje, a nivel general, pueden tener dificultades, pero en otros casos, y también depende de los grados de severidad, porque la microcefalia puede ser leve, moderada o grave, puede ser de pronto que en los casos más leves, el cerebro o ese desarrollo cognitivo pueda estar relativamente preservados. No solamente hay dificultades acá espontáneas, sino hay muchos factores genéticos que pueden relacionarse con la microcefalia. Por ejemplo, hay formas de microcefalia que son heredadas por mutaciones. De hecho, en algún punto hablábamos de lo que era el síndrome de Rett, que se relaciona mucho con el autismo genético, eh, que tiene o que cursa con una asociación con microcefalia. Pero no solamente esto, no solamente a nivel heredado, sino también, no sé si ustedes han escuchado lo que es el virus del Zika, que se han relacionado con ese factor en el embarazo, cuando la gestante entonces tiene una infección del virus del Zika o del citomegalovirus también, o la rubeola o la toxoplasmosis, pues pueden interferir con ese desarrollo normal del feto. Pero también a nivel tóxico, problemas en ese suministro de sangre o problemas también metabólicos de la madre van a generar dificultades en el componente del neurodesarrollo y al fin y al cabo desembocar en una microcefalia. En general, pues el diagnóstico es una ecografía prenatal en algunos casos, esa medición del perímetro cefálico, pero es importante también entender que hay unos síntomas y consecuencias asociadas. Hay retraso en el desarrollo, ya hemos visto que pues de factores variables, dificultades motoras, dificultades cognitivas, en muchos casos también problemas comportamentales, pueden desarrollar trastornos de conducta y como el cerebro no tiene un tamaño promedio, también al fin y al cabo ciertos factores de convulsiones. Mañana vamos a ver lo que es la hemimegaloencefalia, que es muy importante tener en cuenta para que entonces puedan leer un poco sobre la hemimegaloencefalia y mañana vamos a entrar con esa parte. Vamos a dejar acá para que puedan descansar. Mañana nos volveremos a ver y tenemos entonces una tarea pendiente, leer sobre la hemimegaloencefalia. Que estén muy bien y nos vemos.